Buenas noches, les saluda Luis Alonso. Hoy es 4 de marzo y esto es El Pulso. Comenzamos. Bueno, pues en la tarde de ayer la radio sufrió uno de esos momentos duros cuando se nos comunicó el fallecimiento de Fernando Onega, incansable periodista con más de 50 años de trayectoria en la que tocó todos los palos, como se suele decir, tanto prensa como radio como televisión, aunque la radio fue el medio donde más se movió y donde más tiempo estuvo. Fernando, que nació en Monforte de Lemos en 1947, fue jefe de prensa de Adolfo Suárez y por tanto tuvo que ser el redactor del histórico mensaje en el que se comunicaba la legalización del Partido Comunista, con todo lo que ello suponía para España. Fue director de la cadena SER durante el golpe de Estado de 1981 y posteriormente trabajó en la cadena COPE y en Onda Cero. Todos los premios se quedan cortos con la trayectoria e importancia que Fernando Onega ha tenido para la profesión y para todos los que amamos este medio. Descanse en paz. El que no descansa en paz es Donald Trump, que si bien empezó el año deteniendo a Nicolás Maduro en una operación relámpago y colocando a dedo a Delcy Rodríguez como títere de Estados Unidos, aunque ella diga que no, ha terminado febrero atacando junto con Israel a Irán, provocando así la muerte de, según fuentes oficiales, en este caso iraníes, casi 1 millar de ciudadanos. Entre ellos, el ayatolá Jamenei. La operación, que se ha llamado Furia Épica, esa cosa que tienen los americanos para el espectáculo, que siempre saben poner nombres, en estos días se han atacado decenas de objetivos militares y teóricamente estaban vinculados con el programa nuclear, como se puede averiguar, una escuela donde dicen haber muerto cientos de estudiantes. Es de estas cosas que el fin justifica los medios, ¿no? Es verdad que las informaciones no son contrastables, porque Irán no deja entrar a periodistas extranjeros para comprobar nada. Pero eso no quita que, como dijimos a principios de año, en este mismo sermón, Trump y Estados Unidos se hayan convertido, o se hayan vuelto a convertir, en el sheriff del mundo, generando conflictos armados, donde solo había conflictos comerciales o diplomáticos. ¿Y cuáles son las reacciones? Pues muy diversas. Por un lado, las Naciones Unidas han dicho que están preocupados, y no es para menos. La Unión Europea rechaza el conflicto y la acción unilateral de Israel contra Irán y Estados Unidos contra Irán, y se preocupa de las consecuencias humanitarias y de seguridad en la región. China y Rusia, que son aliados de Irán, lo condenan. Aunque China y Rusia son como esos amigos que tienes para tomarte algo, pero que si hay que hacer una mudanza te dejan solo. Y España. España ha condenado el ataque y ha dicho una verdad como un templo, que el ataque es ilegal, porque no responde a los acuerdos internacionales y que, como no hay una resolución de las Naciones Unidas que autorice el ataque, no se pueden usar las bases de Morón y de Rota para la guerra. Las bases son conjuntas, son de uso conjunto entre España y Estados Unidos, eso sí es cierto. Y está en España autorizar su uso para determinadas cosas, pero esto tiene consecuencias, porque Trump ya ha dicho que va a vetar el comercio con España, aunque es cierto que no lo puede hacer directamente, porque forma parte del bloque de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? Pues veremos a ver en qué acaba esto, pero desde luego la postura íntegra de España frente a la guerra hace peligrar nuestra posición en el tablero geopolítico. Y volviendo un poco a casa, les cuento que el pasado sábado, como saben, se celebró la gala del Día de Andalucía, donde se entregaron las medallas de Andalucía y los nombramientos de hijo predilecto. Hubo
muchos momentos muy interesantes, pero el que copó todas las portadas al día siguiente fue este. Porque los andaluces simplemente hemos hecho lo normal en esta tierra. Pienso ahora mismo en aquella primera noche, en el lugar del accidente, la del 18 de enero, y me vienen las imágenes de ese momento de confusión, de espanto. Recuerdo la oscuridad, el frío, las caras que vi al llegar, las primeras sensaciones, la enorme ola de dolor que invadió todo y cada uno de esos rincones, la gente acudiendo a ayudar. Y desde el primer momento coordinamos de forma inmediata todo. Desde el primer momento coordinamos de forma inmediata todos los servicios de emergencia. Para dar la respuesta a la víctima. Es verdad que muchos se han sorprendido del comportamiento de los andaluces y me lo han hecho llegar. Y a mí me han sorprendido que se sorprendan, porque los andaluces simplemente hemos hecho lo normal en esta tierra. Perdonar, pero que fue duro aquello. Su incapacidad para seguir dejó patente que era real. No debió ser fácil acudir a Adamuz y a Grazalema a ver todo lo que la gente sufre, ver a los familiares en Huelva y escuchar sus historias, una a una, clavándose en el corazón de cualquiera que lo tenga. Y es verdad que los políticos son personas, pero suelen ser personas muy cínicas, pragmáticas, que defienden lo que toque en cada momento. Eso es lo que les enseñan en sus partidos, a comulgar con ruedas de molino si ese día es lo que corresponde. Por ello sorprende, y mucho, ver a un político en tan alta responsabilidad como presidente de una comunidad autónoma romperse de ese modo, con tanta humanidad. Personalmente, no es santo de mi devoción ni de cerca, porque aunque él me pueda caer bien, no deja de estar en los colores que está, y a ello se debe. Pero mientras veía y oía este momento, no dejaba de pensar en lo grande que se está haciendo su figura. Yo solo espero que no se le ocurra, como a Susana Díaz, decir esto de que puede asaltar el castillo, en este caso de la calle Génova. Y el guiño gracioso del día está en la pseudoperiodista Sara Santaolalla. Esta mujer dice haber sido agredida y se muestra con el brazo en cabestrillo, usando un vocabulario casi, de haber sido apedreada en plena calle, cuando todos hemos visto las imágenes en las que pues, lo que se producen son dos empujones, curiosamente de su propio equipo, que está empujando a Vito Quiles. Y miren, Vito Quiles es un payaso, de todas. Es un provocador que, pues que va lanzando soflamas allá por donde va, que no pregunta buscando información o verdad, solo lo hace, pues, para joder, para dar por culo, como se suele decir, como el follonero en su día, pero en versión ultraderechizada y de forma más suez. Pero Sara es el extremo contrario, es justo lo contrario, solo que ahora los titiriteros de Sara son los que gobiernan las teles. Y por eso ella no lleva un micro en su mano y persigue a gente por la calle, sino que lo lleva en su pronunciado escote y está bajo los focos de un cómodo plató, como el de su novio Javier Ruiz. Sin duda, la decadencia se termina mostrando en sus políticos y en sus medios de comunicación. Cuando la verdad se vuelve esquiva, es cuando más hay que buscarla. Hoy es 4 de marzo, tomemos el pulso a la actualidad.
Bueno, pues antes de meternos en la portada, les cuento que tal día como hoy, 4 de marzo, pero de 1678, nace en Venecia, Italia, Antonio Vivaldi, compositor barroco y violinista italiano, famoso por las 4 estaciones y una de las figuras más sobresalientes de la historia de la música. Además, tal día como hoy, pero de 1832, fallece en París, Jean-François Champollion, egiptólogo francés, primero en descifrar la escritura jeroglífica egipcia allá por 1822. En el guiño histórico nos acordamos de que hoy, 4 de marzo, pero de 1789, entró en vigor la Constitución de los Estados Unidos, declarada por el Congreso de la Confederación en su 10ª reunión. Con ello, la Unión comienza a operar como un conjunto de estados federados y se consagra la separación de poderes: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y también no nos separamos de Estados Unidos, porque tal día como hoy, pero de 1861, Abraham Lincoln asume la presidencia de Estados Unidos. Hoy felicitamos a los Casimiros, Lucio, Basilio, Eugenio, Agatodoro, Eterio, Capitón, Elpidio, Efrén, Néstor, Arcadio, Cayo, Cirilo, Focio, Arquelao, Cuadrado, Acacio, Quirino, Adrián. Y hoy ha sido el Día Mundial de la Obesidad. En portada les cuento que Trump sigue bombardeando Irán. Como decíamos, Estados Unidos hundió un barco iraní con un torpedo lanzado desde un submarino, en lo que representa el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, informó este miércoles que el ataque ocurrió en el Océano Índico. Según explicó en rueda de prensa, el submarino estadounidense disparó un torpedo que impactó y hundió al buque de guerra iraní, que, según dijo, se encontraba en aguas internacionales. Hegseth calificó la operación como una muerte silenciosa y subrayó que es la primera vez que desde la Segunda Guerra Mundial que un submarino de Estados Unidos hunde un barco enemigo utilizando un torpedo. Por su parte, la Armada de Sri Lanka confirmó la recuperación de varios cadáveres tras el hundimiento del buque iraní Iris frente a sus costas. A bordo viajaban unas 180 personas. Hasta el momento no se ha precisado el número exacto de víctimas fatales, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona. En el ámbito local les cuento que la Cayetana Fitzjames Stewart, la aristócrata más popular y sevillana, protagoniza desde este miércoles la exposición Cayetana Grande de España en la Casa de las Dueñas, con motivo del centenario de su nacimiento. La muestra reúne más de 200 piezas que recorren su vida, su pasión por el arte, la moda y el flamenco, así como su estrecha relación con Sevilla. Incluye vestidos de alta costura, obras firmadas por Dalí, Miró y Picasso y recuerdos personales como su traje de novia de 1947. La exposición, comisariada por Eugenia Martínez de Irujo, su hija, podrá visitarse hasta el 31 de agosto. ¿Qué les cuento más? Pues que hay decenas de vecinos del barrio del Cerezo, en el distrito Macarena, que han salido a la calle en patrullas vecinales para expulsar a los llamados gorrillas, aparcacoches ilegales, a los que acusan de amenazas, daños a vehículos y robos. Cansados de la inseguridad y la suciedad, se han organizado por WhatsApp y ya superan el centenar de participantes. Denuncian que, pese a la presencia policial, los problemas persisten, agravados por las obras del metro de Sevilla en la zona. La policía local intervino en varios momentos de tensión, mientras los vecinos anuncian que continuarán con las patrullas. Por otro lado, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha aprobado por la vía de urgencia los pliegos para privatizar la limpieza de los 108 colegios públicos de infantil y primaria, un contrato que pretende activar en septiembre. La medida ha provocado el encierro de representantes de comisiones obreras, UGT, CESIF y USO en el Ayuntamiento de Sevilla con el apoyo de Izquierda Unida. Hacienda advierte de que no hay fondos garantizados para 2027 y 2028, lo que podría dejar el contrato en suspenso si no se aprueban nuevos presupuestos. Los sindicatos denuncian, por su parte, que están en riesgo empleos y la calidad del servicio. En patrimonio les cuento que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, presidida por Carmen Ortiz, ha aprobado 5 importantes expedientes para proteger el patrimonio artístico-cultural de la capital.
y la provincia. En Triana se realizarán catas y estudios en la Real Parroquia de Santa Ana para evaluar cubiertas, muros y pilares tras las obras de emergencia en 2025, bajo supervisión, por supuesto, arqueológica. También se autorizaron catas en la torre de la Iglesia Colegial del Divino Salvador, que combina restos de un alminar islámico y añadidos barrocos, para elegir tratamientos compatibles con los materiales originales. En el Real Alcázar se intervendrá en las yeserías y columnas del patio de las doncellas, usando métodos no invasivos y reversibles. Además, se han aprobado mejoras en las oficinas de Masesa de Escuelas Pías y actuaciones de conservación en la Casa Surga de Utrera, siempre respetando los valores patrimoniales. Todos los trabajos deberán incluir un informe final detallando las actuaciones realizadas, garantizando así la protección del patrimonio sevillano. En el ámbito regional les cuento que las 8 capitales andaluzas comparten hoy una imagen común: obras en marcha y grandes proyectos de transformación, desde el metro de Sevilla, Granada y Málaga hasta actuaciones ferroviarias y portuarias en Almería y Huelva. Reunidos en Antequera por el Grupo Yoli junto a Hidralia, sus alcaldes han debatido sobre la financiación, vivienda, infraestructuras y la posible tasa turística. La mayoría respalda su implantación, que sí hay respaldo legal, mientras reclaman sus competencias y recursos para afrontar retos como el acceso a la vivienda y la gestión del agua en un contexto de cambio climático. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reducido la condena de un hombre que dirigía un prostíbulo en Nervión, inicialmente condenado a 7 años de prisión. Ahora pierde 4 de ellos debido a un defecto legal. La acusación por prostitución de menores fue presentada por alguien que no era la víctima directa, lo que invalida esa parte de la sentencia. El hombre, ciudadano italiano, seguirá cumpliendo 3 años de prostitución lucrativa. La audiencia había probado la existencia del prostíbulo, la captación de mujeres bajo falsas promesas laborales y la explotación de la primera víctima adulta, mientras que la menor involucrada ya no estaba bajo tutela de la Junta y permanecía ilocalizable. El tribunal concluye que la acusación sobre la menor no estaba correctamente formulada, respetando así el principio de presunción de inocencia. Las demás medidas, como el cierre del local, el decomiso de bienes, permanecen vigentes. También en Ronda, que vuelven a vivir su Goyesca. Tras 2 años cerradas por obras de consolidación, la histórica Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda reabre sus puertas con la presentación de los carteles de la Feria Pedro Romero 2026. El acto contó con la presencia del empresario Francisco Rivera Ordóñez, el director general de la Maestranza, Ignacio Herrera de la Muela, y la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández Lobato. Rivera destacó la importancia de esta corrida, que rendirá homenaje a Álvaro Domecq Romero y conmemora el 75 aniversario de la alternativa de su abuelo, Antonio Ordóñez. El empresario subrayó el prestigio de la Goyesca y la colaboración de los toreros, resaltando la disposición de Morante de la Puebla para participar sin complicaciones. Además, el cartel de este año es obra del pintor contemporáneo Juan Uslé, reconocido internacionalmente. La Goyesca regresa para la tradición, el arte y la pasión por el toreo en Ronda. Y también una triste noticia: la Universidad de Córdoba, la comunidad universitaria han lamentado el fallecimiento de Emma Carratelli, alumna de 23 años de la Universidad de Nápoles Federico II, que estaba realizando un Erasmus en la Facultad de Veterinaria. Emma ingresó en el Hospital de Córdoba tras sentirse mal, pero su estado empeoró y falleció en el centro sanitario. Sus amigos la recuerdan como un rayo de luz y destacan su energía positiva, su amor por los animales y su espíritu empático, amable y atento. Desde la Universidad de Córdoba han trasladado su más sentido pésame a la familia y sus seres queridos, destacando la huella que Emma dejó entre quienes la conocieron y la comunidad universitaria. En el ámbito nacional les cuento que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España no será cómplice de la guerra por miedo a represalias y ha resumido la posición del Ejecutivo en 4 palabras: no a la guerra. Sánchez ha defendido que se trata de una postura clara y consistente, en línea con la mantenida en los conflictos de Ucrania y Gaza. Ha advertido de que la escala en Oriente Medio no traerá un orden internacional más justo, sino más incertidumbre económica y posibles subidas del petróleo y el gas. Como miembro de la Unión Europea y de la OTAN, España, ha dicho, tiene el derecho a la obligación de exigir a Estados Unidos, Israel e Irán que detengan las hostilidades.
el gobierno ha anunciado 4 medidas: asistencia consular a españoles en la región, análisis de apoyo económico si fuera necesario, colaboración diplomática con países que defienden la paz y exigencia permanente de un alto el fuego. Sánchez ha condenado además al régimen iraní por la represión interna, pero ha insistido en que los conflictos no se resuelven a base de bombas, sino con diálogo y diplomacia. Por otro lado, en Gibraltar, el nuevo tratado de Gibraltar permite al gobierno español establecer la fecha de caducidad del acuerdo si en un máximo de 4 años se detectan incumplimientos en la aplicación de los controles Schengen o de la legislación europea en la roca. España será responsable de supervisar la entrada y salida de personas, vehículos y mercancías con inspecciones de expertos de la Unión Europea para garantizar así el cumplimiento. Además, el tratado contempla la suspensión temporal del acuerdo en un plazo en caso de incumplimiento grave o amenaza a la seguridad. Reino Unido debe incorporar la legislación europea en Gibraltar y notificar cualquier acto posterior de la Unión Europea, con mecanismos claros para evitar vacíos legales. Por su parte, el gobierno gibraltareño contará con garantías de poder salir del tratado si lo considera necesario, asegurando su participación en los comités de supervisión y protegiéndose de decisiones ideológicas de Londres y Bruselas. Dinosaurios. Un equipo internacional de investigadores con 8 españoles descubrió en 2022 en el desierto del Sahara un cráneo de Spinosaurus marabilis, revelando que esta especie de unos 13 metros y 6 o 7 toneladas era más terrestre de lo que se pensaba. El hallazgo publicado en la revista Science indica que este dinosaurio carnívoro se desplazaba principalmente sobre 2 patas, se alimentaba de peces y presentaba crestas coloridas posiblemente para diferenciar machos y hembras. La expedición liderada por el paleontólogo estadounidense Paul Sereno duró 3 meses en condiciones extremas con temperaturas que bajaban a 7 grados por la noche y logística mínima. Los fósiles serán estudiados en Chicago y se planea la creación de museos en Níger para preservar el patrimonio local y fomentar así la educación y el turismo en la región. En el aspecto internacional les hablo primero de lo más cercano. Un total de 57 turistas andaluces permanecen atrapados en Dubái tras el cierre del espacio aéreo por la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los viajeros procedentes de Málaga, Córdoba, Jaén y Sevilla denuncian que no han recibido comunicación oficial sobre una posible repatriación por parte del gobierno español. Los responsables de los grupos aseguran que han contactado con el Ministerio de Exteriores y con la Embajada sin obtener respuesta y advierten que por ahora no hay previsión real de regreso. Mientras tanto, las agencias están asumiendo los gastos de estancia. A esta situación se suman 6 jóvenes sevillanas bloqueadas en Doha tras la cancelación de vuelos de Qatar Airways y piden una alternativa para volver a casa en medio de la incertidumbre y el cierre prolongado del tráfico aéreo. Y en el aspecto más internacional, pues seguimos con la guerra. La advertencia de Donald Trump sobre un posible embargo comercial a España ha encendido las alarmas económicas. Según estimaciones, hay cerca de 50.000 millones de euros en juego en una relación bilateral que en 2024 superó los 90.000 millones, el 6% del Producto Interior Bruto español. El impacto afectaría al comercio, la inversión y el turismo. Solo en bienes, el intercambio alcanzó más de 46.000 millones de euros. España exporta a Estados Unidos maquinaria, material eléctrico y medicamentos, mientras importa sobre todo petróleo y productos farmacéuticos. Además, Estados Unidos es el principal destino de la inversión española, con fuerte presencia de empresas como Iberdrola, ACS y Santander. En sentido inverso, gigantes como Amazon han convertido a España en un destino estratégico para centros de datos e infraestructuras. El turismo y los servicios, además, arrojan un saldo favorable para la economía española. Una ruptura comercial tendría, por tanto, consecuencias en ambas direcciones. Y cerramos el noticiero hablando del Líbano, donde al menos 6 personas han muerto y 8 han resultado heridas tras un bombardeo del ejército de Israel en la madrugada de este miércoles contra 2 localidades en el sur de Beirut. La ofensiva no se ha limitado a territorio libanés. En paralelo, las fuerzas israelíes confirmaron una nueva y amplia ola de ataques contra Irán, donde el balance de víctimas mortales se acerca ya a las 800 personas. La escalada militar aumenta la tensión en Oriente Medio y eleva la preocupación internacional ante una posible expansión del conflicto. Y como siempre, a esta hora hablamos de deportes.
Y saludamos ya a nuestro compañero Fran Gutiérrez, que nos trae toda la actualidad deportiva de la ciudad. Muy buenas noches, querido Luis Alonso de Miguel. En este miércoles debemos también analizar la actualidad deportiva y especialmente todo lo acontecido el pasado domingo en el Estadio de la Cartuja. El Gran Derby se saldó con reparto de puntos, tablas a 2 en un partido en el que cada equipo dominó una parte. El Real Betis logró imponer su mejor fútbol ofensivo y por bandas durante la primera mitad, lo que le permitió marcharse al descanso con un 2-0 a favor. Los goles de Anthony, de Chilena y de Fidalgo, tras una magnífica combinación con Abde, parecían dilucidar que el partido iba a tener claros tintes verde y blancos. Almeida movió el banquillo al descanso y la entrada de Oso en sustitución de Carmona le dio nuevos aires al equipo. El Betis comenzó a encerrarse atrás y el Sevilla a presionar en los 3/4 de campo. Así fue como llegó el primer tanto, un imponente cabezazo de Alexis Sánchez a centro de Oso que fue imparable para Vallés. En el minuto 75 el Betis aún no había tirado a puerta en toda la segunda parte. El planteamiento erróneo de Pellegrini llevó a los de Nervión a echarse arriba y finalmente Isaac Romero atajó un balón muerto en la frontal del área y la puso imposible para el portero bético. Abde tuvo una ocasión al palo y Acoradas un mano a mano con Vallés que no supo definir. Al final, reparto de puntos que hizo la victoria en la parcela roja y blanca y a decepción en los del Villamarín, que despidieron al equipo con una sonada pitada e incluso parte de la grada de animación de Gol Sur encarándose con futbolistas como el Chimi, el Cucho o Anthony, que fueron a pedir perdón hasta la zona. El próximo domingo a las 6:30 el Sevilla recibirá en casa al siempre difícil Rayo Vallecano. De ganar se alejaría más del descenso, del que lo separan 6 puntos. El Betis, por su parte, se medirá al Getafe en el turno anterior a las 4:15, una visita al Coliseum que será una prueba real para ver si Pellegrini ha cambiado su erróneo planteamiento de los 2 últimos partidos. Ahora mismo sigue quinto a 8 del Villarreal y del Atlético, que marcan los puestos Champions, y muy de cerca seguido por el Celta a solo 3 puntos. Recalcar además que tras el sorteo celebrado, los iliopolitanos se medirán en los octavos de final de la Europa League al Panathinaikos griego. La ida el 12 de marzo y la vuelta el 19 en casa. Y hasta aquí toda la actualidad deportiva. La próxima semana, más y mejor, como siempre, en El Pulso. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Muchísimas gracias por esta maravillosa columna que esta semana ha tenido bastante movimiento al haber tenido derbi. Así que, como siempre, también a esta hora, cada semana, tenemos la columna, la firma de Carmen Fuentes. Bueno, pues ya lo hemos conseguido. Ya le hemos inflado los bemoles a Trump. Pues nada, hemos pasado de que Estados Unidos no supiera ni quiénes éramos y que nos ubicaran en un mapa allá por México, a que Trump hable de nosotros a boca llena y enfadado. Dice Trump que España tiene una gente excelente, pero que lo que no tiene es un gran liderazgo. Lo que traducido suena: sois imbéciles por votar el gobierno que habéis votado, sorry, not sorry, no es mi culpa, es la vuestra, y ahora agarraos los machos que lo vais a pagar ustedes. Todo viene porque nuestro presidente, dentro de su distorsionada visión de sí mismo, carente totalmente de un ajuste a la realidad en cuanto a su posición real en el mundo, a la capacidad real que tiene de amenazar, pues le ha plantado cara al matón de Trump en un momento en el que sí que es amo del mundo, porque puede, aunque no joda, puede. Él lo sabe, los americanos lo saben y nosotros lo sabemos. Pues no está precisamente en su momento más pacifista, más paciente o más benévolo. ¿Es justo que Trump haga y deshaga como le viene en gana? No. ¿Nos gusta que las relaciones internacionales, la economía y el bienestar dependan de las decisiones de un señor que vive en una mansión en Washington, D.C. y que se maquilla con polvos naranja? No. Pero es así. Porque nosotros ganamos, ellos ganan más, pero nosotros también ganamos algo. Pues ahora resulta que Trump pues no quiere tener nada que ver con España y ya ha ordenado cortar todas las negociaciones con nosotros al que considera un socio terrible. Porque está de pataleta, porque Sánchez le ha dicho que nanay de utilizar las bases para un bombardeo a Irán. A Trump, nada más y nada menos. A lo que ha respondido que quién se cree ese mindundi que tenéis como presidente de decirme a mí, que no puedo utilizar qué. Yo creo que Trump estará pensando si Sánchez es tonto o es que no ha visto lo que ha hecho ya con otros países. Si es que acaso Pedro no entendió el mensajito cuando lo de Venezuela, de aquí mandamos nosotros, no me infléis los bemoles y la cosa pues será mejor para ustedes. Es un matón y eso está claro.
que lo que está haciendo de erigirse como salvador y garante del orden internacional, siempre y cuando Estados Unidos gane algo o mucho, pues nos resuena a tiempos pasados y que es preocupante. Eso es evidente. Lo que no parece tan evidente es que un país como nosotros, con los recursos, las posibilidades y las capacidades a todos los niveles que tenemos, pretenda sacar pecho en una situación en la que solamente podemos perder. ¿Es una fanfarronada más del fanfarrón de Trump? La realidad es que no va a ser fácil para Estados Unidos sancionarnos comercialmente, no por nuestra capacidad de negociación individual, desde luego, sino porque somos parte de la Unión Europea y esas negociaciones pues son conjuntas. ¿Qué es lo que sí que puede hacer Trump en esas negociaciones? Pues establecer condiciones mucho más duras a sectores que nos afectan directamente, como el vino, el jamón o el aceite. Cuidado, porque lo que no es una fanfarronada es que están estudiando otras formas en las que sí que pueden ejercer ese poder. Preocupante, por ejemplo, el sector energético, que convierte a Estados Unidos en el principal origen del suministro de gas para nuestro país en enero de 2026, superando ya a Argelia. Hay mucha gente asustada por si estalla la Tercera Guerra Mundial. Lo cierto es que ya está aquí. No como imaginábamos, es otro tipo de guerra, es una guerra de recursos y de desgaste. Solo espero que seamos, o sean los que mandan, lo suficientemente inteligentes para, si no vamos a poder evitar formar parte o ser afectados, que no nos pille de lleno, que no nos hundan y sobre todo que no vayamos a meternos hasta el cuello sin necesidad o sin que nos lo hayamos pedido. Bueno, pues una semana más nuestro patrocinador impresiona porque cuando una marca está bien hecha se nota y cuando quiere destacar confía en Impresiona. Impresión profesional, rotulación, cartelería, merchandising y soluciones personalizadas creadas a medida para dar forma a ideas que marcan la diferencia. Cuéntales tu proyecto y lo transformarán en una imagen que comunica con calidad, precisión y resultados que dejan huella. Impresiona, calidad, creatividad aplicada, excelencia en cada detalle. Además, ahora ya han lanzado la campaña de Cuaresma de cara a Semana Santa. Tienen sus increíbles nazarenitos en 3D que son personalizables en 2 colores y las miniaturas de trompetas, claves de sol y costaleritos para repartirlos. Están en Plaza del Juncal número 7, en el 684-001-065. Impresiona, donde tus ideas se convierten en valor. Y bueno, desde el pulso queríamos, en estas situaciones en que viene viviendo el mundo, en que tenemos tantos conflictos y tantas guerras, queremos precisamente, hablando de esto de pulsos, ¿no? Hablarles, o al menos hacer un repaso completo de la situación geopolítica global, repasando los conflictos que se encuentran actualmente abiertos y las relaciones estratégicas y el impacto económico que todo esto tiene sobre nosotros. El mundo está ahora mismo en un momento complejo, donde bueno, la historia reciente y las decisiones actuales se están entrelazando, afectando tanto la seguridad, la economía global y otros muchos aspectos. Estamos en un momento intenso de la historia, como lo estuvimos hace ahora 100 años. Para entender la geopolítica de hoy debemos mirar atrás, a la Guerra Fría, porque esta Guerra Fría nos dejó un mapa dividido entre 2 bloques de poder. Por un lado Estados Unidos y la OTAN, y por el otro la Unión Soviética y sus aliados. La Unión Soviética es verdad que desapareció en 1991, pero su legado aún influye. Conflictos en Europa del Este, tensiones en Oriente Medio y la influencia rusa en África o en Asia Central son reflejo de este pasado. En paralelo, China emergió como potencia económica y militar, porque ellos venían retando a la hegemonía estadounidense en Asia y en el comercio global. Además, regiones históricamente conflictivas como Oriente Medio y África, o el África subsahariana, siguen lidiando con guerras civiles y rivalidades étnicas o tensiones religiosas. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Actualmente, en Oriente Medio se ha convertido en el epicentro de tensiones internacionales. En Israel, concretamente, la reciente ofensiva militar en el Líbano y los ataques a Irán han encendido todas las alarmas, porque todo se ha convertido en un polvorín. Este conflicto se remonta a décadas de disputas territoriales y rivalidades religiosas. Irán
aliado de grupos chiíes, responde con misiles, mientras Estados Unidos y sus aliados apoyan a Israel. La región se enfrenta a un riesgo real de escalada que podría afectar, bueno, pues a Siria, a Yemen y por supuesto a toda la zona del Golfo Pérsico. Yemen, por ejemplo, mantiene su guerra civil desde 2014 entre los hutíes y el gobierno respaldado por Arabia Saudí. Esto genera una inseguridad en rutas de transporte del petróleo, por ejemplo, o de alimentos esenciales. En Siria, aunque el estado del conflicto es latente, sigue siendo necesario la intervención extranjera. Rusia, por ejemplo, respalda al régimen de Bashar al-Assad y Turquía mantiene el control sobre zonas kurdas, mientras que Estados Unidos mantiene la presencia militar de manera limitada aún. En Europa, por su parte, la guerra en Ucrania, iniciada en 2022, sigue siendo un foco de tensión. La invasión rusa provocó sanciones masivas y el envío de ayuda internacional, de mucha ayuda militar occidental. Este conflicto ha interrumpido exportaciones de grano y de energía, y además viene aumentando la inflación y afectando al comercio global, como ya hemos notado. Por otro lado, en el Cáucaso, pues en Armenia y Azerbaiyán, entre ellos mantienen tensiones por la región de Nagorno-Karabaj, con Rusia y Turquía como actores influyentes. En África encontramos los conflictos en Etiopía, en Libia y el Sahel continúa desestabilizando la región, especialmente por el terrorismo y la presencia de mercenarios. En Asia, el control de los talibanes, por ejemplo en Afganistán, la guerra civil en Myanmar o la tensión China-Taiwán son amenazas constantes para la estabilidad regional, mientras que Corea del Norte sigue realizando pruebas nucleares y misiles, desafiando así a la comunidad internacional. Por otro lado, la geopolítica actual gira en torno a bloques de influencia, como ya veníamos diciendo, y a las alianzas estratégicas. Estados Unidos y la OTAN se consolidan frente a Rusia en Europa y frente a China en Asia, asegurando rutas comerciales y aliados regionales. Rusia y China colaboran puntualmente frente a Occidente, sobre todo en energía y comercio, aunque sus objetivos son independientes. En Oriente Medio encontramos un mundo mucho más dividido. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son aliados de Estados Unidos e Israel, mientras que Irán consolida su influencia a través de grupos chiíes y la presencia militar en Siria e Irak. Estos bloques, pues no solo compiten por territorio, sino también por tecnología o energía y cadenas de suministro. Un cambio respecto al siglo XX, donde la guerra convencional dominaba la geopolítica. Por otro lado, las consecuencias de estos conflictos se sienten en todos los rincones del mundo. En cuanto a energía, la guerra en Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio elevan los precios del petróleo y del gas, y aquí ya lo estamos notando. Hemos tenido larguísimas colas de la gente para evitar esa subida, llenando sus depósitos de los coches. Europa busca diversificar su suministro, mientras que, por su parte, Estados Unidos y China compiten por contratos energéticos. En cuanto a los alimentos, pues Ucrania, que era el gran granero mundial de trigo y cereales, la guerra nos afecta al abastecimiento, generando inflación y riesgo de hambruna, por ejemplo en África o en Medio Oriente. Por otro lado, la inflación y las cadenas de suministro, porque las interrupciones en chips, materias primas y transporte global elevan los costos de productos desde automóviles hasta alimentos. La inversión y los mercados financieros, los riesgos geopolíticos aumentan la volatilidad de las bolsas y las divisas y materias primas. Las empresas buscan diversificar proveedores y zonas de producción para minimizar estos riesgos. La migración también afecta porque los conflictos generan flujos masivos de refugiados. Millones de ucranianos se han desplazado a otros lugares y, por supuesto, muchísima gente también de Oriente Medio y África, que viene provocando una presión en las economías y en las políticas migratorias locales. En conclusión, podríamos decir que el mundo actual es un tablero complejo. Las decisiones de hoy tienen consecuencias globales. Un misil
en Oriente Medio, un ciberataque en Europa o una sanción económica a Rusia afectan no solo a la seguridad, sino también a nuestra economía y nuestra vida cotidiana. Históricamente, los conflictos prolongados dejan lecciones, fortalecen alianzas y aceleran rivalidades, además de transformar la economía global. Hoy, más que nunca, la cooperación internacional y la diplomacia son clave para prevenir que los conflictos se conviertan en guerras globales afectando a millones de personas. La geopolítica ya no es un juego de ejércitos y fronteras, es un entramado de tecnología, economía y relaciones internacionales que influye directamente en cada uno de nosotros. Pero como decimos siempre, para saber qué es lo que ocurre, hay que conocer el pasado. Y entonces vamos a hablar un poco precisamente de esta relación entre Estados Unidos, Israel e Irán, ¿vale? De todo lo que ocurrió para que comprendamos más concretamente qué es lo que está sucediendo ahora. El hito o el punto que marca toda esta historia está en 1979, ¿de acuerdo? Con la llegada de los ayatolás, pero en concreto del ayatolá Jomeini. Pero es verdad que antes de 1979 había algo. A mediados del siglo XX el panorama internacional estaba dominado por la Guerra Fría de la que estábamos hablando antes, y Estados Unidos veía a Oriente Medio como una región estratégica, debido a que, bueno, pues estaba llena de petróleo y que tenía una ubicación geopolítica maravillosa. Durante ese periodo, Irán era un aliado importante de Washington, en este caso bajo el gobierno del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Tras un intento de nacionalizar la industria petrolera por parte del primer ministro Mohamed Mossadegh, Estados Unidos y Reino Unido organizaron un golpe de Estado en 1953 para reinstaurar al Shah, temiendo que Irán cayera, digamos, bajo la influencia soviética. Esa intervención sembró una profunda desconfianza futura entre Irán y Washington. Irán también mantuvo una política relativamente favorable hacia Israel en las décadas de los años 50 y 60. Incluso fue uno de los pocos países de mayoría musulmana que lo reconoció inicialmente, antes de que las circunstancias cambiaran, como decimos, en 1979. Y aunque no formaba parte del conflicto congénito entre Israel y sus vecinos árabes, este antecedente muestra, bueno, pues que la relación entre Irán y Estados Unidos no siempre fue hostil. Digamos que fue una transformación posterior la que lo hizo irreconocible. Pero claro, este punto de inflexión que mencionábamos llegó en 1979, cuando la revolución islámica en Irán, liderada en este caso por el ayatolá Ruhollah Jomeini, poniendo fin a la monarquía proamericana. La revolución instauró una república teocrática con un discurso profundamente crítico hacia Estados Unidos, en el que los iraníes llegaban a llamar a Estados Unidos como el gran Satán. La relación colapsó definitivamente cuando el 4 de noviembre del 79 estudiantes iraníes asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron 52 diplomáticos como rehenes durante 444 días. Esta crisis, bueno, pues marcó la ruptura, evidentemente, de los lazos diplomáticos y estableció décadas de enemistad entre Teherán y Washington. Ese evento no solo representó un golpe para la política exterior estadounidense, sino que además simbolizó el rechazo radical de Irán a la influencia occidental en la región. Tras esta revolución, Irán fue percibido por Estados Unidos e Israel como un régimen hostil y expansivo. Durante la guerra de Irán-Irak de 1980 a 1988, Washington apoyó a Irak frente a Irán, profundizando la brecha con Teherán. En 1984, Estados Unidos incluyó a Irán, bueno, en su lista de estados patrocinadores del terrorismo, acusándolo de financiar grupos como Hezbollah en Líbano, que había surgido precisamente con apoyo iraní, que se enfrentaba a Israel y a aliados occidentales. Aunque hubo episodios contradictorios como el escándalo Irán-Contra en los años 80, donde Estados Unidos vendió armas a Irán en secreto para financiar otras operaciones. La desconfianza entre ambos países no hizo más que profundizarse. Mientras tanto, Israel veía a Irán en Irán una amenaza estratégica y un sponsor de grupos armados enemigos de su Estado judío, lo que plantó las semillas de la animosidad futura entre Tel Aviv y Teherán.
Tras el fin de la Guerra Fría, la competencia geopolítica en Oriente Medio se centró cada vez más en el programa nuclear iraní. Irán defendía su derecho a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, decían, mientras que Estados Unidos, Israel y otros países sospechaban que el objetivo era construir armas nucleares. El acuerdo de 2015, el llamado Plan Integral de Acción Conjunta, buscaba limitar ese desarrollo a cambio de alivio de sanciones. Pero en 2018 la administración del presidente Trump retiró a Estados Unidos del pacto y reimpuso sanciones severas, intensificando las tensiones. Israel, aunque no era parte formal del acuerdo, apoyó la retirada estadounidense, viendo en Irán una amenaza existencial si lograba armas nucleares. El programa nuclear se convirtió, pues en un símbolo de profunda desconfianza entre Irán, Israel y Estados Unidos. En junio del año pasado se produjo la Guerra de los 12 días, con ataques de Israel, respaldados por Estados Unidos, contra objetivos iraníes en una escalada significativa, preludio de la guerra actual que ha estallado a finales de febrero de 2026. La operación conjunta, conocida como Operación Furia Épica, ha marcado una ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel contra instalaciones estratégicas iraníes, incluyendo posiciones cercanas al liderazgo político y militar de Teherán. En respuesta, ¿qué ha pasado? Pues que Irán ha lanzado misiles y drones no solo contra Israel, sino contra todas las bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico y zonas críticas clave para el tránsito global de energía. La destrucción de infraestructura, la muerte de líderes militares y la respuesta iraní ha llevado al conflicto a una etapa abierta y extendida con repercusiones en la seguridad global. Esta guerra no es un enfrentamiento aislado, tiene impactos, como hemos ya mencionado, en la energía, en la diplomacia y, por supuesto, en todos los aliados del Golfo Pérsico. La relación entre Estados Unidos, Israel e Irán es el resultado de más de 70 años de historia, en este caso transformada por revoluciones, guerras, diplomacia fallida y rivalidades estratégicas. Lo que hoy estamos viendo como guerra abierta no ha surgido de la nada. Es el punto extremo de décadas de desconfianza acumulada, alianzas rotas y percepciones de amenaza existencial. Porque la situación sigue evolucionando rápidamente y sus efectos se sienten en cada rincón del planeta. Y estas son las consecuencias que venimos sufriendo precisamente ahora nosotros aquí en Europa, de un presidente en Estados Unidos, de Donald Trump, que, pues que tuvo unos primeros 4 años de gobierno bastante más conciliadores, pero que se ha venido un poco más arriba de lo que ya estaba ahora en este segundo mandato, a pesar de que se harta de decir que nada más llegar él ha cerrado unas cuantas guerras y que por eso deberían de darle el Nobel de la Paz a él. Lo cierto es que nada más lejos de la realidad. No nos podemos olvidar que Donald Trump no es un político, no lo ha sido nunca. Siempre ha sido un empresario y siempre ha mirado las cosas desde el punto de vista de lo económico. Donald Trump no es un político al uso, lo es, como decimos, accidentalmente, porque no le ha quedado más remedio. Me estoy acordando precisamente ahora de la cena de corresponsales en la Casa Blanca, en la que Barack Obama, no es abucheo la palabra, ridiculizó a Donald Trump, precisamente porque se había empezado a rumorear que podía pensar en la presidencia, cuando él siempre ha denostado a los políticos, siempre ha dicho que son lo peor de la sociedad porque no hacen nada por sí mismos, no ganan nada por sí mismos. Pues precisamente en esa cena Barack Obama se rió de Donald Trump y la cara de Donald Trump no fue de amabilidad, no fue de cariño precisamente. Poco tiempo después parece que es precisamente cuando se lanzó a realizar la carrera a la presidencia. Pero quiero recordar también un libro del periodista Vicente Vallés, que lanzó muy poco tiempo después de entrar en la presidencia Donald Trump, en este libro se desgrana, me parece, de una manera magistral cómo es Donald Trump y cuáles son verdaderamente sus motivaciones.
Yo verdaderamente les animo a que lo vean, a que lo lean en este caso, y a que analicen la situación, porque Donald Trump nunca ha hecho nada que no le haya reportado beneficio económico. Nunca, en ninguna situación de su vida. En ningún momento. Pero bueno, nos tenemos que marchar, no sin antes recordarles que aún más cuando tenemos todas estas situaciones alrededor de nuestro país, cuando no sabemos cuál es la situación geopolítica que vamos a tener en unos años, ni cuál es el mundo que vuelve a estar en cambio permanente, en crisis, después de 100 años de una tensa calma, les recuerdo que amen, que sean bonitos, que sean felices, que disfruten de la vida, que amen a la gente que tienen alrededor y que siempre, siempre, siempre sean felices, amen bonito. Buenas noches.